La charla que yo voy a dar es de protección energética. Antes de empezar mi discurso, yo iría a advertiros, mencionaros que debido a una enfermedad sufrí de niño, me mantuvo un año en coma y me dejó como regalo un pequeño defecto en el habla, entre otros. Si hay un problema con mi forma de hablar, por favor me hace un gesto y yo intentaré adaptarme a vuestros oídos. Dicho esto, empiezo. Como digo, mi charla va de protección energética. Lo primer tema que hablo va a ser posibles técnicas aplicables de forma habitual. Cuando yo me inicié en la aplicación de estas técnicas, lo empecé aplicando de forma intuitiva, canalizada y dirigida por los seres de luz y los seres de amor. En aquel momento la humanidad se encontraba en unas condiciones emocionales, mentales y energéticas de cierta hostilidad que hacían del todo necesaria aprender a gestionarla y por lo tanto a protegerse energéticamente para evitar sus efectos negativos, especialmente personas en su día a día trabajan con otras personas como terapeutas o personal sanitario, servicios sociales, etc. Hasta el momento se me entiende todo, ¿verdad? Sí. Gracias. Hoy en día la realidad energética del planeta ha cambiado radicalmente, aumentando las amenazas energéticas. Nos enfrentamos a nuevas amenazas energéticas que nos desestabilizan y esclavizan sin tregua, con lo que las técnicas de protección energética han evolucionado y se han desarrollado nuevos métodos para resolver las nuevas amenazas y agresiones. Todo esto, porque lo digo, estamos en un mundo globalizado y todo este tema hay mucha gente muy de actitud mental, sumiéndoles en un enmudecimiento de su plano emocional, afectivo y de su chakra del corazón, tercer ojo y de estómago. ¿Qué quiere decir todo esto? Les convierte en cierto modo, no es literal, pero en cierto modo, a mi entender, es así, les convierte en zombies o en seres inertes andantes, no es ni mejor ni peor. Quiere decir, les van pasando por la vida sin más plano de ser espectadores, sin participar ni tomar ninguna gracia en su papel vital. ¿Qué significa protección energética? Este proceso significa cuidar la energía que ronda a tu alrededor para mantenerla
vibrando alta y lo más limpia posible. Recuerda que tu campo energético te pertenece a ti. Tú decides con quién la compartes y no es tu obligación entregársela a otra persona ni interaccionar con ellos si no lo deseas. ¿Qué significa todo eso? Mucha gente se dedica a gastar y robar energía de la gente, o influir de modo negativo, o de tal modo te pueden contradecir o redirigir hacia planos que más bien te pueden ser contraproducentes. Tampoco es obligatorio quedarse en un espacio físico en el que no estés cómodo. Proteger tu energía es que te asegures que no ingrese nada que no quieres en tu campo energético. Para protegerte energéticamente tienes que estar muy conectado contigo mismo y tener conciencia cuando un sentimiento, un pensamiento es tuyo o es resultado de la energía que has absorbido. Este proceso se inicia cuando conoces tus ritmos, tu forma de pensar, cuando te sientas frente a algunas situaciones, tus patrones emocionales, lo que te gusta y lo que te hace sentir incómodo. Todo esto quiere decir lo que acabo de decir yo anteriormente. Mucha gente se dedica a robarnos planos de energía. Y si ven algo de nosotros en el que resulta atractivo, va a intentar acercarse y bien con tocarte una mirada o un pensamiento te va a intentar hacer preso de sus intenciones malignas o negativas. Tampoco vamos a ser tan extremistas. Si observas las situaciones desde fuera con actitud presente y tomando conciencia, entonces podrás ayudar a las personas con energía negativa a liberarse, sin observarla tú mismo. También serás consciente cuando debes salir de una relación, una amistad o un espacio físico que no te favorece. Puedes alejarte trayendo amor y compasión a la conversación, un respeto y teniendo claros tus límites. Esto se refiere a haber escuchado hablar de la técnica defensiva y la anestesia, cromoterapia y tantas otras terapias ambientales. Lo que se dirige es a analizar los colores, las energías, la forma de estar en una habitación, etc. Todo eso, si no está bien ambientado, bien dirigido y bien enfocado, termina por afectar de forma negativa tanto en la salud emocional como física y también la psíquica. Nota: no hagas nada bajando tu energía para ponerte al mismo nivel de otras personas. Todo lo
contrario, te ayudas a ti mismo y al otro cuando logras mantenerte vibrando alto en cualquier situación. Esto quiere decir cuanto más alto vibremos, menos susceptibles seremos a ser víctimas de esas situaciones, por lo que en esos casos lo que debemos hacer es enfocarnos y subir nuestra vibración para mantenernos en estados protegidos y libres de toda alteración negativa de nuestro ser, de ninguna influencia que pueda debilitar nuestra aura, nuestro estado psíquico y por tanto también que pueda alejar o debilitar a nuestros seres protectores. ¿Cómo nos afectan las energías del universo? Existe una energía positiva y otra energía negativa. Hoy existe mucha energía, mucha evidencia científica que avalan y explican todo lo que existe es energía, por lo que no debemos entenderlo desde la mente o la razón, sino desde la perspectiva experiencia con ejercicio práctico muy sorprendente. Eso significa que cuando más habituados estemos a producir espejos de protección, canales de protección, invocar a nuestros seres productores, a nuestro ángel, a nuestros ancestros, estén la luz, etc. En esos casos seremos casi indemnes de ser víctimas de estos planos negativos. En física cuántica probaron que en el origen existía un gran vacío cuántico y campo de punto cero, un punto lleno de partículas de pura luz, 100% de pura energía sin polaridad. Como por ejemplo son el verbo de los cristianos y el uno de los taoístas. Habréis escuchado el punto de poder en muchas personas en Occidente, es su verbo, eso así, porque según la polaridad vibremos según sea positiva o negativa, podremos hacer daño o elevar la energía, la vibración, incluso producir bienestar físico, psíquico, emocional, según las palabras que empleemos. Esta energía al expandirse se divide y densifica, dando lugar a la dualidad, y esto a su vez se transforma en diferentes formas de manifestación de energía y dura vida. A partir de esa enseñanza se nos ofrecen infinitas posibilidades para entender y poder actuar sobre nuestra vida y todo aquello que nos enfrentamos. Eso quiere decir según el nivel de capa de barrera limitante que mostremos, entre otros, seremos más capaces o menos
de afrontar nuestros objetivos, de superar nuestros problemas y de sentirnos verdaderamente capaces de lograr y hacer todo aquello que verdaderamente sentimos y deseamos. Por tanto, según lo expresado hasta el momento, podemos afirmar que existen diferentes tipos de energía positiva o negativa. Las positivas o negativas son los planos de creación o de negación o destrucción en los que vibra la mayoría de la gente. Solamente a nosotros nos compete donde queremos vibrar, si en planos de luz o en planos de oscuridad. También hay un tercer plano también existente, son los planos de neutralidad. En esos casos son los que se mantienen en un estado de a mí me da igual, no me importa, me da igual lo hacer, yo estoy cómodo con lo que tengo, etc. Eso significa estar en estado de neutralidad o de pasividad. Aquí me la hagan todas. Cuando nos referimos a la diferente energía a la que nos enfrentamos en nuestro día a día, debemos hablar de otros tipos de energía de origen mental, emocional y espiritual que todo ser genera, y de las energías artificiales, proyectos, producto de toda la contaminación electromagnética que hemos fabricado con la tecnología y la evolución de la sociedad. Eso es algo que pasa muy desapercibido. Los móviles, los ordenadores, los proyectores, las antenas parabólicas, esta cadena de artilugio de objetos la mayor parte del sufrimiento y de los ataques energéticos no son más fenómenos producidos por la mala gestión de la energía mental y de la energía emocional. También es verdad que otra cosa que solemos pasar desapercibido son las emociones tóxicas, limitantes y destructivas. Las tóxicas, ¿cuáles son? Todas ellas que nos dañan. Las limitantes, ¿cuáles son? Todas ellas nos frenan en nuestra evolución, y las destructivas son las que nos intentan destruir, las que nos intentan sumir bajo tierra. También nos enfrentamos a otros niveles más sutiles de agresiones energéticas y provocados por entidades de altos niveles de vibración, como seres de otros planos, que se aprovechan de nuestra ignorancia para alimentarse de nuestra energía, los provocados por seres
fallecidos que se quedan enganchados en los campos energéticos de las personas, los que provocan simples formas mentales de la energía que se encuentra en el campo astral de la Tierra y que son como parásitos y nos chupan la sangre. La lista es larga. La lista es larga de los seres que se enganchan aquí para chupar nuestra energía, para debilitarnos, incluso para hacernos enfermar y llevarnos al otro barrio. También es verdad, otra cosa que pasa desapercibido son los ancestros. Hay ancestros que sí, se les echa mucho de menos a todos por la general. Pero también es verdad que los ancestros se van dejando deudas pendientes por resolver. En ese caso que hace, se aferran a ese plano y se nos acercan para intentar resolver del modo que sea, bajo cualquier faceta, resolver esa deuda pendiente, intentándonos guiar, chivándonos palabras al oído en sensaciones corpóreas o bien un soplido y respiraciones faciales que todos habremos tenido en algún momento sensaciones de ese tipo, sobre todo cuando nos hemos ido a dormir, a la hora de acostarnos, pues ese bailecito que sentimos por la cara generalmente o son seres divinos o son ancestros o son seres que nos intentan calmar. En cualquier relación entre las dos personas suele existir un intercambio de energía y si es equilibrado suele existir positivo y equilibrado, valga la redundancia. Por lo tanto, se dice que genera armonía, pero si es negativo, se convierte en guerra de poder para obtener la energía del otro, que generalmente suele acabar en conflicto. Esas son las personas que cuando entran en faceta de discusión o en bucle, empieza a enredar una charla que parece no tiene fin y al cabo un rato dando vuelta a la misma madeja, parece no ha dejado sin energía y nos ha dejado debilitado. ¿Cómo podemos diferenciar esta energía y podemos actuar sobre ella? En la mayoría de los casos no somos conscientes ni siquiera de su respiración. De su respiración bien se refiere a la respiración sutil de otros planos o bien de nuestra propia respiración, la cual también nos puede sumir en determinados conflictos mentales o de enfermedad. Tengamos en cuenta que la tradición oriental afirma que tu respiración y tus pensamientos sean tu medicina, junto con tu alimento, porque si tus alimentos
lo pone en emociones positivas, en palabras creadoras y en gestos de luz hacia terceros, será probable que podamos enfermar o debilitarnos en nuestro día a día, cansarnos de forma severa o leve. En la mayoría de los casos no somos... ya me leí. Cansados, los casos más comunes en los que nos podemos centrar para notar este debilitamiento de energía puede ser cuando nos encontramos cansados, cuando enfermamos, cuando tenemos náusea, cuando nos duele la cabeza. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más comunes y suele atacar a la persona. Pues muchas veces la cabeza duele porque generalmente el ambiente está muy denso o las personas que nos rodean vibran muy bajo o pues su energía es muy negativa o simplemente tienen tal cargado de estrés y casi no les permite ser conscientes de su realidad más cercana. Para diferenciar esta energía y actuar sobre ellas precisamos un entrenamiento. ¿Cuál puede ser basado ese entrenamiento? Por ejemplo, debemos llevar la mente a la casa, observar el silencio interior. ¿Qué significa observar el silencio interior? Que meditemos, estemos en nuestro centro, bajemos nuestro ritmo de vida, seamos conscientes en nuestra realidad, en vez de dejarnos arrastrar por la vorágine de nuestro día a día, principalmente en algunos sectores laborales más que en otros. Permanecer atentos a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que sucede. Y por último, empezar a discernir, no me salía la palabra, perdón. Para alcanzar este nivel de vibración tenemos la siguiente herramienta y generalmente, y si verdaderamente queremos tomar conciencia de nuestra realidad, tenemos 3 técnicas muy útiles y muy cercanas en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier barrio, como puede ser la meditación practicada de forma habitual o de forma que podamos tomar una rutina en función de nuestra disponibilidad. También iniciando en algún nivel de Reiki, ya sea el 1 o seguir avanzando en cualquiera de ellos. Digo el 1, pues puede ser lo más sencillo, lo más sencillo y asequible para cualquiera, puesto el nivel 1 de Reiki suele ser indicado para autotratamiento y también la famosa técnica oriental llamada Qigong. Lo conocéis todos, ¿verdad?
que nos enseñan y entrenan para manejar todo tipo de energía. Al mismo tiempo podemos usar artes ancestrales, como por ejemplo artes marciales o cualquier tipo de magia creadora o de viajes astrales, cualquier situación que sea creadora. Tengamos en claro ese concepto creador. Todo ese término no es algo que nos competa a los verdaderamente. Queremos bien para nosotros, pero sobre todo bien para los demás, antes que nada. También el Feng Shui, el famoso Feng Shui, es una técnica que también aplico yo, es de armonización y redirección y recanalización de energías por toda la casa, nuestro centro de trabajo o nuestros centros de estancia virtuales en los cuales nos movamos. Nos enseña a armonizar espacio y corregir desequilibrios en los lugares, como acabo de mencionar yo ahora mismo. Simultáneamente podemos actuar sobre la energía a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Todo esto lo acabo de decir hace un momento, si nos mantenemos alineados en nuestro centro. Por eso nos preocupe normal algún chakra, algún centro energético de nosotros, ya sea principal o complementario o extracorpóreo, esté alterado, no pasa nada. Basta donde cerremos el ojo, pidamos ayuda a los seres superiores, asistencia por parte de ellos, y ellos solo con nuestra buena intención se encargarán de redirigirnos hacia centro creador. Decimos que ¿cómo se lleva a cabo esta operación? Todo el mundo puede realizar ese proceso o está reservado a unos pocos, ni por lo más remoto. Tengamos en cuenta, todos en principio somos seres de luz. Todos en principio somos seres de amor, y mientras no nos desplacemos del plano vibracional al inframundo o acciones muy terroríficas, todos podemos generar ese tipo de acciones creadoras, una educación, un adiestramiento y unos hábitos suficientemente potentes, creadores y bien canalizados, dirigidos por un buen guía terrenal, que os pondrá en contacto con seres divinos para que os asistan en vuestro trabajo hacia otros. Si trabajáis como terapeuta, como médicos, como enfermeros o como oficios, o bien trabajáis para vosotros mismos, lograréis una forma de crecimiento personal. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.